¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, pues tenemos un nuevo proyecto. Ya se acercan las festividades de Día de Muertos, de Halloween. Es una época muy hermosa y pues vámonos preparando. Por ahí ya les compartí un proyecto navideño también para que vayan avanzando, pero quería también compartirles algo de Halloween o de Día de Muertos. Esta calabaza quedó muy bonita, tiene una expresión bien simpática en su carita. Espero que se animen a realizarla. Si no quieren hacer esos detalles, si quieren hacer una calabaza tradicional, por ejemplo, para su ofrenda de Día de Muertos, quedaría sin los detalles y se vería también muy bonita, así como la vieron. Estos detalles en verde hacen que luzca muy bonita, miren. Ya sea que le pongan los detalles de la carita o sin ellos, de las dos formas se va a ver muy hermosa, amigas. Como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita, que compartan y comenten, amigas. Casi llegamos a los 30,000 y eso se los agradezco infinitamente. Miren, no va a haber alistando materiales, la calabaza la vamos a hacer en un solo tutorial, así es que les voy a ir diciendo los materiales que vamos a necesitar. La hice en marca Sinfonía, a excepción de la nariz. Ahí tenía un sobrantito de marca La Abuelita y pues decidí utilizarlo para la nariz. Si ven, es muy poco material, utilicen los sobrantes que tengan por allí. La abuelita es un poco, aunque nos sugiere utilizar también el crochet de 3 milímetros, perdón, pero es ligeramente más grueso, solo para que lo tomen en cuenta, pero si queda un poquito más pequeño no pasa nada, amigas. Utilicen los materiales que tengan por ahí de sobra. Vamos a necesitar el color mandarina, así se llama, para realizar la calabaza que queda en este color anaranjadito. Necesitaremos el verde hoja para realizar estos detalles. Miren la hojita qué bonito nos quedó. Para todos estos detalles en verde es verde hoja marca Sinfonía. Muy bien, este color rojo granate y color blanco para los ojitos. Recuerden, rosa para la nariz y una hebrita de color negro para bordarle la boquita. Vamos a necesitar un poco de fieltro para los dientecitos. Es muy poquito fieltro, amigas. Cada uno de los dientes mide 1 centímetro de cada lado, así es que es bien poquito lo que vamos a necesitar. Pero creo que es importante ponérselos porque le da un detalle muy bonito. Estos ojitos de seguridad, amigas, son de, vamos a medirlo, no lo medí, son de medio centímetro, amigas, de 5 milímetros. Si tienen más grandes, no se preocupen, amigas, estoy segura que también se va a ver muy bonito. Así es que bueno, igual si quieren los ojitos ponerlos por ahí con un nudito, muchas ya sabemos poner ojitos simplemente con un nudito, también se vería perfecto, amigas. Muy bien, recuerden relleno, crochet de 2.5, aguja lanera, alfileres y creo que es todo, amigas, vamos a comenzar. Miren, amigas, vamos a comenzar con nuestra hebra de color mandarina haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Ya sabemos hacer el anillo mágico. Una vez que lo hicimos, vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Voy a realizarlos y les digo con qué seguimos. Cierran perfectamente su anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos, amigas. Muy bien. Vuelta número 3. Un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. No olviden siempre marcar su primer punto. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Muy bien, seguimos con la vuelta 6.
4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vamos a seguir con la misma secuencia. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 11, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Y vuelta 12, 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos. Nos estaría quedando algo similar a lo que están viendo en la imagen de las vueltas 13 a la 25. Haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 25 con 72 puntos. Muy bien, amigas. Lo que haremos en la vuelta 26, aquí yo ya realicé 10 puntos bajos. Vamos a realizar una disminución. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, enganchamos, sacamos y hacemos nuestro punto bajo. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta. 10 puntos bajos y una disminución y estaríamos terminando con 66 puntos. Vuelta 27. Vamos a realizar, amigas, 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 28, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 29, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 30, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 31, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 32, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vuelta 33, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Miren, estaríamos teniendo lo que tienen en la imagen. Aquí me detuve un poquito para decirles que vayan rellenando, amigas, porque el espacio se va a ir haciendo cada vez más y más pequeño. Vuelta 34, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Y vuelta 35, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Muy bien, vamos a tener como una pelotita, como la están viendo. Rellenen perfectamente, amigas, y van a dejar una hebra larga, 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 amigas, porque vamos con esa hebra a formar los gajos de la calabacita, amigas. Entonces, lo que vamos a hacer antes de formar los gajos, vamos a cerrar. Vamos a ir introduciendo de esta forma, solo en el bucle delantero de cada uno de los 12 puntos que nos quedaron aquí. Solo en el bucle delantero, amigas. Vean. Así vamos a ir entrando en cada uno de ellos. Voy a terminar de realizarlo y les digo qué es lo que vamos a hacer. Una vez que terminamos, simplemente vamos a jalar, 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 jalar hasta que se cierre. Miren. Allí quedó perfectamente cerrado el círculo. Muy bien, vamos a tomar nuestra aguja lanera y vamos a hacer aquí, amigas, nos vamos a pasar con la aguja lanera hasta el anillo mágico, vean. Ahí me está costando un poquito de trabajo porque la calabaza no es tan chiquita, ¿eh? Entonces ahí traten de atinarle. Ahí está. Y lo que van a hacer aquí, amigas, es ubicar, aquí se ve perfectamente, miren, donde fuimos haciendo los aumentos. Ahí es donde vamos a colocar los gajos de la calabaza. Entonces, vamos a ir siguiendo esa línea donde estuvieron los aumentos y nos vamos a entrar nuevamente en el circulito que cerramos hace un momento y nos pasamos nuevamente al anillo mágico inicial.
Ahorita que demos el primer jaloncito se va a cerrar un poquito, y ya nos va a ser un poco más fácil, amigas. Miren, ahí está. Ya le atinamos. Coloquen bien, que quede bien ubicada el hilo, amigas, y jalen, jalen con cuidado, no se les vaya a romper el hilo, y jalen, jalen, jalen lo más que puedan, amigas. Y miren cómo se va a formar ahí ya el primer gajo. Se dirá así gajo. Jalen fuerte, 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 amigas. Y de aquí nos vamos a recorrer al siguiente. El mismo, la misma pelotita les va a ir diciendo en dónde, amigas. Les recuerdo, es aquí donde están los aumentos. Y volvemos a salir aquí abajo por el anillo mágico, amigas. Si se aflojó un poquito el primer hilo, es el momento en que lo jalen. Miren, jálenlo, jálenlo, jálenlo. Ahí vamos a jalar para que se marque muy bien cada gajo. Jalemos, amigas. Y una vez que hicieron esto, van a hacer esto con cada uno de los gajitos, amigas. Si se les afloja un poco, jalen de una vez para que se marque perfectamente, amigas. Muy bien. Y esto vamos a hacer con cada uno de los gajos que tenemos. Vamos a tener al final 6. Al final, amigas, hacen aquí nada más. Es que me quedó chiquito el hilo. Me quedó chiquito, así es que ustedes déjenlo lo suficientemente largo, hacen simplemente un nudo y eso es todo. Y miren, así les habrá quedado, amigas. Queda bien, bien bonita, amigas. Queda con una forma muy, muy bonita. Ya nada más acomodan. No es necesario que quede perfecta. La naturaleza, ustedes no van a ver una calabaza perfecta. Es parte de la perfección que no les quede exactamente igual cada gajo, ¿eh? Así es que no se preocupen. Vamos a hacer el detalle que va aquí arriba. Vamos a tomar nuestra hebra de color verde. Aquí ya inicié, amigas, haciendo un anillo mágico en la vuelta número 1 y en la vuelta número 2 hice 6 aumentos. Lo que voy a hacer en la vuelta número 3, voy a trabajarla en bucle trasero y voy a hacer un punto en cada uno de los puntos. Estaría terminando esta que es la vuelta número 3 con 12 puntos. Siempre marquen su primer vuelta. Muy bien. En la vuelta número 4, de la 4 a la 7, vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta 7 con 12 puntos, pero ya estaremos trabajando en bucles normales, ¿eh? Si quieren hacer más vueltas, si quieren este detalle un poquito más grande, adelante. A mí así me gustó. Así habrá quedado, amigas. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar en bucle delantero en esta ocasión. Miren así. Y vamos a hacer 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos. Muy bien. Voy a realizarlo, amigas, y vemos que sigue. Ya terminé. Miren cómo se hizo, como que se abrió hacia afuera. Vamos a hacer una vuelta más, la vuelta número 9, en la que vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos, amigas. Ya trabajando en bucles normales. Miren, al final nada más hacen un punto deslizado, cadena para fijar y cortan la hebra, amigas. Necesitan dejarla un poquito larga para que la puedan coser a esta parte de la calabacita. Antes de coserla, amigas, rellenen un poquito para que se quede bien fija y tome una forma más bonita. Ahora sí, ya la vamos a colocar de esta manera y vamos a dar puntaditas. Yo voy a colocar un alfiler para que no se mueva. Ustedes pueden colocar tantos alfileres como ustedes quieran y vamos a ir dando puntaditas de esta forma, amigas. No jalen demasiado para que no se noten las puntadas. Si quieren pegarlo con silicón, también se vale, amigas, ¿eh? Ya sea que quieran coserlo o pegarlo con un poquito de silicón. Vamos a ir dando puntaditas de esta forma. Así, vean. No tienen que ser una puntada en cada punto, pero tampoco con una gran separación. Máximo 3 puntitos de separación y así lo van a ir cosiendo, amigas. Muy bien. Aquí ya la tengo, vean.
Ya terminé de coser. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer los detalles. Vamos a comenzar haciendo ese como tallito que tiene enroscadito. Vamos a levantar aquí cadenitas, amigas. Si vieron, primero hice un nudo y voy a hacer ahora 20 cadenas. Muy bien, una vez que hice esas 20 cadenas, voy a levantar otras 2 más que me van a servir para subir la labor. Esas 2 últimas me las salto, no voy a trabajar en ellas y me regreso haciendo 20 medios puntos altos. Aquí ya terminé, al final simplemente hice cadena para fijar y miren, ahí está, así habrá quedado, amigas. Dejé la hebra larga para coser esta pieza. Aquí miren, debe de quedar, si quieren pegarla aquí está bien, pero yo la voy a pegar acá, miren, en esta orillita, no en la base del tallo, sino en la otra orilla. Vamos a hacer ahora la hoja. Hacemos nuevamente un nudo, amigas, y vamos aquí a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos saltamos la última. En la última no vamos a trabajar y a partir de la siguiente vamos a comenzar sacando la hebra de esta forma. Miren, enganchan, sacan, pero jalan. En cada uno que saquen les debe de quedar más larguito. Esto lo van a hacer 6 veces. Cada vez jalan y cada vez les tiene que quedar un poco más largo que el anterior. En los 2 últimos puntos ya no jalan mucho, ya es poquito. Ahí así, ¿ven? Y ahora nos vamos a regresar tejiendo de 2 en 2. Aquí 2. Engancho hebra y tejo 2. Engancho hebra y tejo 2. Y así, amigas, hasta finalizar con todos los puntos. Es una hoja muy muy bonita, le da un aspecto hermoso. Miren, aquí llegamos al final, hacemos una cadena, giramos la labor y vamos a hacer lo mismo, amigas. Vamos a empezar aquí en el primer punto, sacamos, jalamos 1, 2, jalamos un poquito más, 3, jalamos más, 4, cada uno jalan más. Así. Aquí voy por el sexto, amigas. Aquí, jalan. Muy bien. En los 2 últimos jalan ya solo un poco. Ahí está. Y vamos a hacer otra vez lo mismo. Vamos a ir trabajando de 2 en 2. De 2 en 2. Así, amigas. Van a ver ahorita qué belleza de hoja vamos a obtener. Aquí vamos, amigas. Muy bien. Aquí está. Al final hacen una cadena para fijar y eso es todo, amigas. Dejan la hebra lo suficiente para ensartar en una aguja lanera y poder perder entre la misma hojita. ¿Ven? Y miren qué preciosa quedó, amigas. Para mí este es el revés, pero ustedes vean si qué lado les gusta de derecho y qué de revés. Entonces van a perder ustedes la hebra por detrás. Una vez que lo hayan ustedes perdido así entre el tejido, decidan ustedes cuál es el derecho para ustedes y lo van a colocar aquí, amigas. Esta sí la van a colocar en donde ustedes quieran, pero yo la voy a coser en la base del tallito este verde. Aquí miren, yo la voy a colocar aquí. ¿Ven? Ahí le dan unas 3 puntaditas y ya va a quedar listo. Muy bien, voy a perder mi hebra y a coser mi hoja, amigas, y regreso con ustedes. Así quedó. Miren, yo decidí que ese era el derecho de mi hojita y quedó bien bonita, amigas. Si ustedes quieren hasta aquí dejarlo y que así quede su calabaza, una calabaza tradicional, va a quedar preciosa, amigas. Está de un muy buen tamaño y con esto pueden adornar perfectamente su altar de Día de Muertos o cualquier lugar de su casita. Así ya quedó preciosa, amigas. Así es que lo dejo a su elección. Vean qué grande está. Pero vamos a hacerle nosotros los detalles de la carita. Muy bien. Vamos a hacerle los ojos, vamos a hacerle la boquita. Pero repito, si la quieren dejar así para cualquier adorno de su casa, está preciosa, amigas. Muy bien. Vamos a comenzar ahora con los detalles de la carita que la hacen ver bien simpática, amigas. Muy bien. Miren, les decía que yo la nariz la hice con la marca La Abuelita. En la primera vuelta hice un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos.
Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos. Y vuelta 5, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Al final hacen punto deslizado, cadena para fijar. Dejan hebra larga porque con esta hebra vamos a coser a la carita. Muy bien. Más bien a la calabaza. Muy bien, miren, para coserla vamos a tratar que la nariz quede alineada hacia este tallito que hicimos aquí arriba, miren aquí. Vamos a tratar que quede bien alineada. Los detalles son importantes. Una vez que vieron en dónde puede quedar, van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, en la vuelta número 17 o 18, en cualquiera de las dos. A partir de ahí va a quedar colocada la naricita. Muy bien, de esta manera, amigas. Ya que la hayan colocado, les repito, vuelta 18, 17 o 18, ponen un alfiler para que no se les mueva y van a comenzar a dar puntaditas para fijarla. Aquí lo más difícil es ensartar la hoja lanera, amigas. Bueno, lo logré a la primera. Muy bien, una vez que hicimos esto, colóquenla muy bien, que quede bien colocadita, amigas. Voy a volver a poner aquí mi alfiler. Entonces vamos a comenzar a dar puntadas, amigas. Ahí está. Damos puntaditas, pero no la vayan a cerrar por completo, amigas. Antes de que la terminen de cerrar, van a dejar un pequeño espacio porque vamos a colocar relleno en esa naricita. Miren, una puntada en la calabaza y una en la nariz. Aquí sí es importante que coloquemos punto por punto, que cosamos más bien punto por punto, porque como va a ir rellena la nariz, no queremos que se salga ese relleno por ningún espacio que pudiéramos dejar libre por allí. Entonces vamos a seguir aquí un punto en la calabacita y nos vamos al siguiente punto de la nariz. Aquí vamos. Aquí, amigas. ¿Ven? Ahora nos vamos a la calabaza y luego a la nariz. Voy a continuar, pero no la voy a cerrar. Voy a dejar un pequeño espacio. Miren, aquí ya voy. Me quedó un espacio pequeño. Ya cosé un poquito más de la mitad de la nariz. Aprovechamos aquí para rellenar. Es muy poquito el relleno que vamos a necesitar. Y una vez que queda relleno, amigas, ya podemos terminar de coser. Fíjense que esta calabacita la vi en Pinterest. No vi el paso a paso. No sé si está. Yo la vi, me gustó y bueno, ya hice mi versión de la calabaza. Aquí la tienen, ya colocamos la nariz, ya quedó rellena, ya quedó bonita. Allí vamos. Vamos a hacer ahora los ojitos, amigas. Tomen su hebra de color rojo granate y van a hacer un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. Muy bien. Una vez que realizaron esos 6 puntos, cierran el anillo mágico y en la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos terminando con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 5, el último punto de la vuelta 5, amigas, lo vamos a terminar con hebra de color blanco. Tomamos la hebra de esta manera y cerramos con esa el punto. Muy bien. Una vez que realizamos esto, amigas, vamos a hacer nuevamente un punto en cada punto, pero en bucle trasero. Ya lo hicimos en la parte verde de la calabaza, pero vamos a hacerlo nuevamente. Ya con el color blanco, ya corté la hebra de color rojo y vamos a ir tejiendo solo bucle trasero. Vean, solo el bucle trasero. Pasamos las hebras hacia adelante del crochet y vamos a tejer nuestro punto. Así es como vamos a ir perdiendo esas hebras. Muy bien, nos vamos al siguiente punto en bucle trasero. Aquí
Pasamos esas hebras hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. Muy bien, vamos a hacerlo una vez más, amigas. Bucle trasero, engancho la hebra, paso estas hacia adelante y hago mi punto bajo. Y así vamos a hacer hasta terminar toda la vuelta. Aquí ya terminé. En la siguiente vuelta, que es la 6, haremos un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Y vuelta 7, hacemos 6 disminuciones continuas. Voy a realizarlo. Ya lo tengo aquí, miren. Al final me quedaron 6 puntos y vamos a hacer como en la calabaza, en la parte de arriba, solo que aquí solo son 6 puntos. Solo vamos a tomar el bucle delantero de cada puntito y vamos a comenzar haciendo puntaditas como están viendo en la imagen. Solo el bucle delantero, amigas, ¿eh? Y lo mismo que hicimos en la calabacita. Una vez que hayan terminado de hacer esto, la cierran. Muy bien, termino de realizarlo. Una vez que la cerraron, amigas, simplemente volvemos a entrar, hacemos allí un nudito, amigas, para que quede bien fijo. Y vamos a perder ese hilo. Entramos nuevamente aquí donde cerramos y salimos por cualquier punto, miren. Y ahí se va a quedar perdido. En esta ocasión, si vieron, no rellené la pieza, amigas. ¿Por qué? Porque simplemente hice como una cazuelita. Una disculpa, amiga. Pensé que lo había grabado y no grabé esta parte, pero miren, les va a quedar como una cazuelita. Muy bien, y eso va a quedar formado el ojito con esa especie de cazuelita. Si quieren rellenar, yo creo que no es necesario porque la pieza es gruesa, pero si quieren rellenarla, adelante. Yo no creo que sea necesario. Al momento de hacer esa cazuelita, procuren que el anillo mágico de la pieza roja quede preferentemente hacia la parte del revés del ojito. Muy bien, que el anillo mágico quede hacia atrás. Y van a colocar de esta manera, miren, aquí, esto fue lo que yo hice aquí. Muy pegadito, de este ojito está muy pegadito hacia la izquierda, ¿ven? El otro va a quedar muy pegadito hacia la derecha, lo que queremos que queden como visquitos, los ojos como encontrados. Entonces un ojito lo van a colocar más hacia la derecha y el otro más hacia la izquierda. En la segunda vuelta de color blanco, vean. Ahí en la segunda vuelta de color blanco. Déjenme darles un ejemplo, amigas, discúlpenme. Hice el clip y no lo grabé, me seguí adelante, ya vi cuando vi me estaba faltando. Pero miren, cuando hayan decidido dónde va el ojito, este es un ejemplo, lo introducen de esta forma. Si les queda ahí el seguro está bien, vean. Pero no creo que el seguro sea suficiente porque la pieza está muy gruesa. Entonces, en el piquito del ojo de seguridad lo van a quemar. Toman ustedes su encendedor y queman el piquito. Así se va a ir derritiendo, con cuidado de que no quemen el material. Y con el mismo encendedor lo aplastan y eso es todo. Así va a quedar fijo, no se va a salir, amigas. Espero que la explicación haya quedado clara. Me disculpo nuevamente. Si el seguro les da para que quede bien fijo, está bien, pónganle el seguro, pero si no, con mucho cuidado utilicen el encendedor y va a quedar así bien seguro y bien fijo, vean. Que queden, les digo, más ubicados, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Muy bien, una vez que hicieron esto, amigas, ya tenemos colocada la naricita, los vamos a colocar de esta forma, vean. Aquí. Yo los pegué, amigas. Yo pegué con silicón los ojitos. Colóquenlos una y otra vez hasta que queden como a ustedes les guste. No tienen forzosamente que quedar a la primera. Aquí yo ya lo coloqué y le voy a poner un seguro. Y voy a estar viendo hasta que quede como a mí me gusta. Muy bien. Ahí ya quedaron, ¿no creen? Así me gusta. A mí así me gusta, amigas. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es voltear un poquitito la pieza, sin quitar el seguro, amigas, voltean un poquitito la pieza y van a colocar un poquito de silicón y van a ir pegando de esta forma, amigas. Aquí vamos a meter el silicón hacia atrás ayudándonos de nuestra aguja lanera y miren, si ven no quité el alfiler, ahí se quedó para que no se me mueva el ojito.
Ya sabemos que el silicón pega, seca muy rápido. Frío o caliente con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar, amigas. Y vamos a seguir pegando de esta forma. Ya que secó bien la primera parte del silicón, vamos a colocar otro poquito y pegamos. Y así va a quedar van a quedar colocados los ojitos, amigas. Cualquier resto de silicón que quede por fuera lo meten de una vez. Este es el momento que está fresco. Muy bien. De la misma manera vamos a pegar el otro ojito, amigas. Si tienen ojos más grandes, adelante. También se vale utilizarlos, ¿eh? Y miren qué padre está quedando. Muy bien, amigas, pues voy a pegar el otro ojito y seguimos con un detalle más. Ya solo nos falta la boquita. Miren, yo lo que hice fue colocar alfileres para que al momento de bordar la boquita quede exactamente como yo quiero. ¿Vieron? La boquita está colocada de los extremos, miren, a donde terminan los ojitos, allí. Y me bajé 2 vueltas y puse otro, alfiler, me bajé una vuelta y coloqué otros 2. Vean. Ahí formé como una especie de sonrisa. Espero, es que una imagen vale más que 1000 palabras. Miren, de la naricita puse los alfileres 3 vueltas abajo de la naricita, amigas. Vayan ustedes colocando como ustedes quieran. Ya que quedó la boquita ubicada como ustedes quieran, van a tomar hebra de color negro. Yo le hice un nudo en la punta y ahí donde tenía el primer alfiler, ahí está el nudo, ¿ven? Ya nada más jalan, amigas, jalan fuerte, fuerte. Y salí donde tenía el primer alfiler. Entonces no es necesario que se vayan donde están los alfileres. Van a ir dando puntaditas de esta forma para ir dando forma a la boquita, ¿ven? Jalan. Tiene que ser una hebra larga para que no les haga falta al final, ¿eh? Se regresan aquí y nos vamos a ir aquí sí hacia abajo donde tengo el otro alfiler. ¿Ven? Vayan acomodando, amigas. Me regreso un poquito y les digo, no necesariamente donde están los alfileres, ahí pueden dar a ustedes puntadas un poco más pequeñas o más grandes. Nos regresamos y voy a salir aquí 2 puntos adelante. Me regreso y aquí sí voy a salir donde tenía el otro alfiler. ¿Ven? Bien fácil que hacemos esta boquita. Nos regresamos, salimos un poquitito aquí hacia arriba, ya acercándonos cada vez más al otro alfiler. No necesita hacer algo tan perfecto, amigas, porque de eso se trata. Que se vea curiosita, que se vea chistosa. Miren, ahí nos quedó. Aquí, amigas, en esta última puntada, me voy a ir aquí, luego, ¿ven? 2 puntaditas arriba, allí salgo y voy a formar como una diagonal aquí, vean. Me voy hacia el otro lado. Vean dónde salgo, amigas. Aquí. Y vean lo que se formó de este lado, esa como diagonal, que también va a hacer que se vea muy, muy bonito. Vamos a hacer lo mismo de este lado, así. Y ya nada más nos vamos a ir, amigas, entrando y saliendo. Aquí donde salí voy a volver a entrar. Miren qué bonito se formó este detalle aquí de la boquita. Y aquí miren, aquí es donde salí, vuelvo a entrar. Y salgo en cualquier otro punto en el que sea. Allí mismo vuelvo a entrar y salgo en cualquier otro punto. Esta es otra forma de perder nuestro hilo, amigas. Muy bien. Tantas veces como ustedes se sientan seguras. Lo pueden hacer 2 o 3 veces más. Y ya, aquí estaría formada la boquita, amigas. Vamos ahora a colocar los dientecitos, ¿les parece? Miren, van a tomar el fieltro que les pedí al inicio y van a cortar cuadritos de 1 centímetro de cada lado. Ya que tienen eso, van a cortar 4. Los van a colocar de esta manera.
Van a ir colocando los 4, amigas, hasta que quede ubicado en el lugar donde ustedes quieran. Es que este lo vi un poquito más grande, le corté un pedacito, pero sí deben de ser de aproximadamente 1 centímetro. Entonces van a ir colocándolos, amigas, a la distancia que ustedes quieran. Miren, aquí llevo 2. Coloco primero estos 2 para que queden ubicados más o menos al centro. Y vamos a colocar otros 2 acá, a cada lado, amigas. Miren, le da una expresión muy graciosa. Una vez que ya hicieron esto y que ya los colocaron donde ustedes quieran, una vez que ya los ubicaron donde ustedes quieren, van a colocar un poquito de silicón detrás de cada uno de los cuadritos, amigas. No crean que estoy pegando mucho silicón, lo que pasa es que no quiere salir lo suficiente. Pues ya lo tenemos ubicado donde queremos y ya con toda la confianza del mundo ya los podemos ir pegando. Muy bien. Aquí si sale un poquito del fieltro, que a veces se sale un poquitito, lo vamos a ir metiendo hacia abajo y así es como va a quedar, amigas. Y de esta misma manera vamos a colocar los 4 dientes de la calabaza. ¿Ven? Y así es como va a quedar, amigas. Es una calabaza genial, con una expresión muy bonita, pero si no quieren ponerle carita, pues simplemente la dejan como la vieron hace un momento. Es todo, amigas, nos vemos pronto.